Hola a todos, bienvenido a mi canal Metonflix. Hoy vamos a hablar del libro Números de la Biblia. Acompáñenme en este viaje mientras analizamos los preceptos y descubrimos cómo su mensaje sigue siendo relevante en nuestra vida moderna. Pero antes de empezar, no olvides de dar el like y suscribir y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que YouTube te avisa. Mira hasta el final del vídeo, que el mensaje es muy interesante. Empezamos. El libro Números, situado en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una narrativa rica en acontecimientos y significados. Este libro se ubica entre los dos libros que es el Éxodo y el Deuteronomio, y forma parte de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocido como Pentateuco. Vamos a analizar el contenido y el propósito del libro. El libro Números se adentra en los acontecimientos que sucedieron durante el tiempo en que los israelitas vagaban por el desierto, después de la liberación de Egipto. A lo largo de sus páginas se registran censos, leyes y regulaciones que fueron fundamentos para la comunidad israelita en su travesía hacia la tierra prometida. Este libro también aborda temas esenciales como la organización y estructura de la comunidad, el establecimiento de sacerdocio y otras pautas de adoración. Entonces, el propósito del libro Números es doble. Por un lado, ofrece un recuerdo histórico de los eventos y las enseñanzas que modelaron la nación de Israel durante su viaje en el desierto. Y por otro, presenta lecciones espirituales y morales que continúan siendo relevantes para la vida de las personas hoy en día. Los números son su significado simbólico en la Biblia. Los números en la Biblia a menudo tienen un significado simbólico más allá de su valor numérico literal. Se cree que estos números transmiten mensajes espirituales y conceptuales, añadiendo profundidad a las narrativas y enseñanzas. En este contexto, el libro de Números no es una excepción, ya que los números que se encuentran en él también tienen una connotación simbólica. Por ejemplo, el número 40, que es muy recurrente, que encontramos varias veces en el libro de Números y también en toda la Biblia, aparece en el contexto de eventos significativos y transformadores. Es un tip esto, la verdad. En el libro de Números, los israelitas vagaban por el desierto durante 40 años como una forma de purificación y preparación para ingresar a la tierra prometida. Este período simboliza un tiempo de prueba, cambio y preparación espiritual. Después tenemos el número 12, que también tiene una presencia destacada en el libro de Números. Se relaciona con las tribus de Israel, ya que había 12 tribus en total. Además, el libro menciona que se enviaron 12 espías para explorar la tierra prometida. Este número simboliza la plenitud y la tonalidad y la totalidad, reflejando la idea de una comunidad completa y diversa. También tenemos el número 7. El número 7 es otro significado profundo en la Biblia, asociado con la perfección y la completud divina. En el libro de Números encontramos la observancia del séptimo día como día de descanso, estableciendo el patrón del día de reposo en la semana. Esta práctica resalta el simbolismo del número 7 como una señal de la relación especial entre Dios y su creación. Ahora vamos a analizar una introducción sobre el simbolismo numérico y el libro de Números. El número 40
prueba y transformación. Ejemplos de eventos que duraron 40 días o 40 años en el libro y su significado espiritual. 1. Los espías en la tierra prometida, 40 días. En el libro de Números se relata cómo Moisés envía 2 espías para explorar la tierra prometida durante 40 días. Al regresar, 10 espías informaron sobre las dificultades y los desafíos, mientras que Josué y Caleb destacaron la posibilidad de conquistarla. Este período simboliza un tiempo de prueba y preparación, en el que los israelitas debían confiar en la guía divina y superar la incredulidad. El pueblo en el desierto, 40 años. Una de las conexiones más notables del número 40 es el período de 40 años en los que los israelitas vagaron por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Este tiempo refleja un período de purificación y transformación donde la generación que había experimentado la esclavitud en Egipto debía ser reemplazada por una nueva generación preparada para abrazar su destino. El otro punto es la preparación de Moisés, que fueron 40 días. Otro ejemplo es cuando Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y las instrucciones divinas. Este periodo destaca la preparación de Moisés como líder y profeta, así como su conexión con lo divino. Simboliza un tiempo de encuentro con Dios y una inmersión en su voluntad divina. Otro punto curioso es el arrepentimiento y perdón, 40 días. En el libro de Números se menciona que los israelitas lloraron durante 40 días después de escuchar el informe negativo de los espías. Este acto de arrepentimiento y lamento simboliza un proceso de humildad y la búsqueda de perdón. Curioso este punto, la humildad y la búsqueda de perdón. Estos 40 días representan un tiempo de reflexión y cambio de actitud. En conjunto, estos eventos duraron 40 días o años en el libro de Números. Enfatizan la importancia del tiempo de preparación, purificación y transformación. Voy a repetir, preparación, purificación y transformación. El número 40 se convierte en un símbolo de cambio, desafío y conexión con lo divino, transmitiendo valiosas lecciones espirituales sobre la confianza, la superación de obstáculos y la necesidad de crecimiento personal antes de entrar en la plenitud del propósito de Dios. Las tribus de Israel y sus números. Vamos a hacer un análisis de cómo cada tribu tenía un número asignado en relación con su posición en el campamento. En el libro de Números encontramos un análisis interesante de cómo cada tribu de Israel tenía un número asignado en relación con su posición en el campamento. Esta disposición numérica tiene un significado simbólico y organizativo que va más allá del superficial. Cada número asignado a una tribu refleja un propósito y un lugar específico en el diseño divino del campamento, llevando consigo lecciones espirituales y morales para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Vamos a analizar el significado de los números. El campamento divinamente orquestado. La asignación numérica de las tribus en el campamento muestra un nivel de orden divino en la organización de la comunidad. Cada tribu ocupaba un lugar específico en relación con el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Esto enfatiza la importancia de la estructura y la colaboración en la comunidad, así como la centralidad de Dios en sus vidas.
Después tenemos el valor de la comunidad. La asignación numérica resalta la importancia de la igualdad y la colaboración en la comunidad. Cada tribu tenía un papel vital en el campamento, independientemente de su tamaño o posición. Esto refleja la idea de que cada individuo tiene un valor único en la comunidad. Eso es lo curioso, un valor único en la comunidad. Y contribuye a la totalidad del pueblo. Otro punto interesante es el simbolismo de los números. Algunas tribus tenían números más grandes que otras, lo que podría sugerir su tamaño relativo a su importancia en términos de responsabilidad. Por ejemplo, la tribu de Leví no tenía un número asignado en términos de la disposición del acampamento, ya que se encargaban de servir en el tabernáculo. Esto destaca como ciertos números representan a diferentes roles y propósitos. Lecciones para hoy. El análisis de los números asignados a las tribus en el acampamento ofrece valiosas lecciones para nuestra vida moderna. Nos recuerda la importancia de la estructura, la colaboración y el valor de cada individuo en la comunidad. También nos insta a reconocer que todos tenemos roles únicos y contribuciones valiosas en nuestra sociedad y también a servicio de lo divino. Además, nos muestra cómo Dios puede organizarnos y guiarnos en nuestras vidas, incluso en medio de la diversidad y la complejidad. Vamos a hacer unas reflexiones sobre la importancia de las tribus y su simbolismo. En el libro de Números, las tribus de Israel juegan un papel fundamental que va más allá de ser divisiones geográficas. Essas tribos representam um símbolo profundo que se extiende hacia la comunidad, la unidad y la relación con lo divino. Reflexionar sobre la importancia de las tribus nos permite comprender de mejor manera cómo esta estructura simbólica puede enriquecer nuestras vidas y relaciones en la actualidad. La unidad en la diversidad. Las tribus representan la diversidad del pueblo de Israel, cada una con sus propias historias, características y responsabilidades. Esta diversidad resalta la importancia de la unidad en medio a las diferencias. Así como cada tribu contribuyó a la comunidad con sus dones únicos, en nuestra sociedad actual, valorar la diversidad nos permite enriquecernos mutuamente y contribuir y construir una sociedad más inclusiva y armónica. Ahora vamos a analizar los roles y responsabilidades. Cada tribu tenía roles y responsabilidades específicas en el campamento y en la vida del pueblo. Esto nos enseña que todos tienen un lugar y un propósito en la comunidad. En nuestras vidas, recordar que cada individuo tiene dones y contribuciones únicas nos ayuda a fomentar un sentido de propósito y valor en nosotros y en los demás. Ahora vamos a hablar sobre la unión y el propósito. A pesar de las diferencias, las tribus compartían un propósito común, que es servir a Dios y avanzar hacia la tierra prometida. Esta unión en el propósito resalta la importancia de tener metas compartidas y valores fundamentales en nuestra sociedad y también en las relaciones. Nos impulsa a trabajar juntos hacia un bien común y a superar las divisiones que pueden surgir. Vamos a analizar el simbolismo espiritual. El simbolismo de las tribus va más allá de lo terrenal, conectando con aspectos espirituales. Representa la idea de que todos somos partes de un plan divino más grande y que cada uno de nosotros tiene un papel en este plan.
Esta perspectiva nos anima a encontrar significado em nossas vidas e a reconhecer que nossa existência tem um propósito mais allá de lo individual. Resumindo, reflexionar sobre a importância das tribos e seu simbolismo em el livro de Números nos invita a apreciar a diversidade, a reconhecer os roles e responsabilidades, a buscar unidade em el propósito e a conectar com o divino. Estas lições transcendem o tempo e siguen sendo relevantes em nossas vidas. Recordar-nos a importância da comunidade, a colaboração e o propósito compartido. Vamos analisar algumas histórias e lições do livro de los Números. Primeiramente, a rebelião e castigo. Relato da rebelião de los israelitas e suas consequências. A lo largo de sua travessia em el deserto, os israelitas enfrentaram desafios e pruebas que puseram à prova sua fé e confiança em Deus. A rebelião foi um momento crucial em esta narrativa e levou a importantes lições e consequências para o povo. A rebelião de los israelitas se manifestou de diversas formas a lo largo de seu peregrinaje. Se quejaram de la falta de alimento e água, añoraram sua vida em Egipto e, em ocasiões, desobedeceram as instruções divinas. Uno de los episódios mais notáveis é o relato da rebelião liderada por Coré, Datán e Abiram, quienes desafiaram a autoridade de Moisés e Aarón como líderes espirituais. As consequências destas rebeliões foram variadas. Em alguns casos, Deus respondeu enviando plagas ou castigos específicos. Por exemplo, depois da rebelião de Coré, a terra se abriu e tragou Coré e também a seus seguidores. Estes eventos reflejam a gravidade de desafiar a vontade divina e a importância de obedecer às enseñanças e liderazgo de Deus. As rebeliões também tiveram consequências mais amplias para as gerações que saíram de Egipto. A menudo, a desobediência resultava em demoras em sua viagem hacia a terra prometida, lo que significava que a geração que havia experimentado a esclavitud em Egipto não entraria em la terra prometida. Esta geração tendría que ceder seu lugar a uma nova geração que seria preparada para abraçar o destino que Deus havia planeado para eles. O relato de la rebelião e suas consequências em livro de Números destaca a importância da obediência, a confiança e a perseverança em relação com Deus. As lições aprendidas destas experiências continuam sendo relevantes em nossas vidas modernas, recordando-nos a necessidade de confiar em la guia divina, enfrentar as pruebas com paciência e manter uma atitude de humildade e obediência em nossa jornada espiritual. A serpente de bronze. Vamos explorar a história e seu simbolismo relacionado com a curação espiritual. A história da serpente de bronze é um relato intrigante em livro de Números que oferece um simbolismo profundo relacionado com a curação espiritual. Em meio das dificuldades e desafios que enfrentavam os israelitas no deserto, este episódio destaca a conexão entre a fé, a obediência e a restauração. A história se desenvolve quando os israelitas murmuram e se rebelam contra Deus e Moisés, atraindo a ira divina em forma de serpientes venenosas. Sin embargo, em resposta à súplica de Moisés, Deus lhe instrui a criar uma serpiente de bronze e elevá-la em uma asta. Aqueles que foram mordidos por las serpientes
y miraron hacia la serpiente de bronce, seriam sanados e liberados del veneno. Este relato apresenta um simbolismo poderoso em vários níveis. A serpente de bronce, à primeira vista, parece contraditória, ya que as serpentes eram a causa de la aflicción. Sin embargo, se convierte em um símbolo de curação e salvação. Isto pode interpretar-se como um recordatório de como em ocasiões lo que nos aflige pode ser transformado em uma fuente de sanação e restauração quando dirigimos nossa mirada hacia lo divino. Además, el acto de mirar hacia la serpiente de bronce requería confianza y obediencia. Era un acto de fe en la promesa de Dios de sanar a aquel que sometieron a su voluntad. Este simbolismo subraya la importância de confiar em Deus incluso em meio de las pruebas e de obedecer suas instruções, o que pode levar a la curação espiritual e também a la restauração. A história da serpente de bronce também tem um paralelo com a imagem de Cristo no Novo Testamento. No Evangelho de Juan, Jesus se compara à serpente de bronce, sugerindo que aqueles que crê em ele serão salvados. Este paralelismo conecta o simbolismo de curação espiritual no Antigo Testamento com a obra redentora de Cristo no Novo. É chamado a la lealdad. La história de Balaam e su burra, destacando a lealdade e a obediência. A história de Balaam e su burra em el livro de Números é um relato intrigante que ressalta a importância da lealdade e da obediência em relação com Deus. A través desta narrativa se exploram os conceitos de livre arbítrio, a capacidade de escuchar e obedecer, assim como a intervenção divina para guiar a seus seguidores por um caminho correto. Em la história de Balaam, um adivino renombrado é chamado por el rei Balac para maldecir o pueblo de Israel mientras viaja hacia la tierra prometida. Sin embargo, Deus interviene e comunica com Balaam, advirtiéndole que não vaya em contra de los israelitas. Balaam inicialmente rechaza a oferta de Balac, pero finalmente accede, quizás motivada por la recompensa ofrecida. En el camino, un ángel enviado por Dios se interpone en el camino de la burra y de Balaam, quien ve el ángel mientras Balaam no lo percibe. La burra desobedece a Balaam y se desvía del camino, lo que lleva a una serie de interacciones entre Balaam y su burra. Finalmente, Dios permite que Balaam vea al ángel y comprenda la situación. Esta experiencia conduce a una profunda reflexión por parte de Balaam. La história de Balaam e sua burra ilustra vários aspectos claves. Em primeiro lugar, destaca a intervenção divina para proteger aqueles que seguem seu caminho com fidelidade. A lealdade da burra hacia Balaam e sua obediência ao ángel, a pesar de la incomodidade e el peligro, ressalta a importância de escuchar e seguir as señales divinas, incluso quando não las entendemos completamente. Además de la história, também subraya a relação entre a lealdade e a obediência. Aunque Balaam inicialmente estava disposto a desobedecer al llamado de Deus por motivos egoístas, a experiência com sua burra e el ángel lo hacen reflexionar e cambiar sua actitud. Esto resalta a ideia de que a verdadeira lealdade a Deus implica obedecer seus mandamentos e escuchar su guia. Lições para a vida moderna. Reflexão sobre como podemos aplicar as lições do livro Números em nossa vida atual.
El libro de Números, aunque escrito hace milenios, ofrece lecciones atemporales que siguen siendo relevantes en nuestra vida actual. A través de relatos, simbolismos y experiencias de los israelitas en el desierto, encontramos valiosas enseñanzas que pueden ser enriquecedoras en nuestra vida y también en nuestra relación con lo divino. Una lección fundamental que podemos extraer de la importancia de la obediencia y la confianza en la guía divina, en un mundo lleno de distracciones y decisiones complejas, el recordatorio de que la obediencia a los principios divinos pueden conducir a un camino más claro y significativo es esencial. Al igual que los israelitas siguieron la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, podemos confiar en la dirección que Dios proporciona en nuestras vidas. Además, el énfasis en la importancia de la comunidad y la interdependencia resuena en nuestra era moderna. Los israelitas eran una comunidad que se apoyaba mutuamente y esto nos recuerda la necesidad de estar presentes en nuestros semejantes y cuidar de aquellos que nos rodean. En un mundo individualista, la solidaridad y la compasión son valores que el libro de Números nos insta a cultivar. La historia de Balaam y su burra nos invita a considerar la humildad y la disposición para reconocer las señales divinas en nuestras vidas. En un mundo donde la arrogancia y el ego a menudo dominan, el recordatorio de que la sabiduría y la guía pueden venir de fuentes inesperadas nos impulsa a mantener un corazón y una mente abierto para escuchar las voces divinas, incluso cuando vienen de forma inusuales. La historia de la serpiente de bronce también nos habla de la posibilidad de la transformación y curación a través de la fe y la obediencia. A medida que enfrentamos desafíos y aflicciones en la vida moderna, podemos encontrar esperanza en la idea de que nuestras dificultades pueden ser fuentes de sanación cuando las enfrentamos con confianza y humildad. Las lecciones del libro de Números nos brindan guía y perspectiva en nuestra vida actual, y así en la toma de decisiones, en nuestras relaciones con los demás o en nuestra relación con lo divino. Estas lecciones nos animan a ser obedientes, confiados y compasivos. A través de la sabiduría antigua, encontramos consejos atemporales para navegar por los desafíos y las alegrías de nuestra vida, de nuestra propia vida en esta gran travesía. Vamos a analizar cómo el simbolismo numérico y las historias pueden enriquecer nuestra comprensión espiritual. El simbolismo numérico y las historias presentes en el libro de Números pueden desempeñar un papel significativo en enriquecer nuestra comprensión espiritual y conectarnos com conceptos mais profundos. Estes elementos não só aportam uma dimensão mais profunda às narrativas, sino que também revela lições e verdades que podem ser aplicadas em nossa vida espiritual contemporânea. O uso de simbolismo numérico é recurso distinto em el libro de Números e em la Bíblia em geral. Cada número lleva consigo significado simbólico que transcende su valor numérico literal. Por ejemplo, el número 40, que aparece repetidamente en el libro de Números, simboliza un período de preparación y transformación. Voy a repetir, un período de preparación y transformación. Este simbolismo nos invita a reflexionar sobre las temporadas de nuestra vida
y las que nos preparamos para los cambios y los desafíos. Y cómo la paciencia y la dedicación puede llevar a un crecimiento espiritual más profundo. Las historias que presenta el libro de Números también tienen un poderoso impacto en nuestra comprensión espiritual. La narrativa de la serpiente de bronce, por ejemplo, simboliza la sanación y la redención. Al mirar la serpiente, el pueblo experimentó curación física, y esto puede representar la idea de que al mirar para adentro con fe, encontramos la sanación y redención espiritual. Estas historias nos recuerdan que la Biblia no es solo una colección de eventos pasados, sino un recuerdo atemporal que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas en el presente. Además, el libro de Números nos desafía a considerar nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su guía. Las historias de rebeldía y desobediencia de los israelitas son un recordatorio de cómo nuestras propias elecciones pueden influir en nuestra vida espiritual. A través de estas narrativas podemos examinar nuestras propias decisiones y considerar cómo podemos cultivar una relación más íntima y obediente con lo divino. En última instancia, tanto el simbolismo numérico como las historias del libro de Números nos brindan una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión espiritual y aplicar las lecciones en nuestra vida día a día. Nos invita a considerar las metáforas y las verdades subyacentes en las narrativas y cómo estas pueden moldear nuestra percepción del mundo, nuestras relaciones y nuestra conexión con lo divino. Al explorar estos aspectos, podemos encontrar una nueva profundidad en nuestra espiritualidad y enriquecimiento en nuestra búsqueda de significado y propósito. Ahora vamos a hacer un apañado general de los puntos claves que hemos hablado en el vídeo. En este vídeo hemos explorado el libro de Números de la Biblia, destacando su posición en el Antiguo Testamento y su significado simbólico. Hemos analizado cómo el simbolismo numérico y las historias en el libro pueden enriquecer nuestra comprensión espiritual y cómo podemos aplicar las lecciones del libro en nuestra vida moderna. Comenzamos situando el libro de Números en el contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento, resaltando su ubicación entre el Éxodo y el Deuteronomio como parte del Pentateuco. Luego exploramos la descripción general del contenido y el propósito del libro, destacando su enfoque en el censo de las tribus de Israel, las leyes y normas, así como las narrativas que revelan lecciones sobre la obediencia, comunidad y confianza en la guía divina. Hablamos sobre el simbolismo numérico presente en el libro y cómo los números tienen significados más profundos en la Biblia, como el número 40, que simboliza preparación y transformación. Preparación y transformación. Analizamos cómo cada tribu tenía un número asignado en relación con su posición en el campamento, lo que nos llevó a reflexionar sobre la importancia de la comunidad y la interdependencia en nuestra vida espiritual y cotidiana. Exploramos el relato de la rebelión de los israelitas y las consecuencias de sus acciones, subrayando la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. Además, abordamos la historia de la serpiente de bronce y su simbolismo relacionado
con la curación espiritual, así como la historia de Balaam y su burra, destacando la lealtad y la obediencia. Reflexionamos sobre cómo podemos aplicar las lecciones del libro de Números en nuestra vida actual, enfocándonos en la obediencia, la confianza, la compasión y la humildad. La humildad. Y aquí tenéis, amigos, el video ya completo. ¿Qué lecciones ha resonado contigo? Deja abajo en los comentarios y no olvida de suscribir para más exploraciones de la Biblia y también reflexiones profundas en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y otra cosa, eres importante, tú puedes, te quiero. Chao.